Estos primeros segundos del podcast son sumamente importantes porque son el momento para agradecer a las marcas que apoyan este contenido, que permiten que ustedes puedan escuchar esto o verlo de manera gratuita. Así que empecemos con las menciones. Cuando pidas por internet, tráelo por Domex y ellos se van a asegurar de que llegue a la puerta de tu casa. Regístrate totalmente gratis entrando a domex.do. También queremos agradecer a la gente de AFP Crecer, porque el propósito de AFP Crecer es apoyarte a ti en los momentos más vulnerables. Así que para ti y por tu futuro, elige crecer. También a nuestros amigos de Parval. Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana y a través de Parval, si tú quieres hacer tu primera inversión o cualquier inversión en el mercado de valores, lo puedes hacer a través de ellos. Lo primero que tienes que tener es tu cuenta de corretaje, la cual es totalmente gratis y la puedes abrir entrando a su página web parval.com.do. Así que arranquemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast favorito de finanzas, emprendimiento y en este caso de economía. Para este episodio tenemos a Luis Serrano, quien es economista y nos va a contar toda la historia del caso de Baninter, el principal banco de la República Dominicana hasta el 2003, que probablemente tú también lo has escuchado, pero no conoces porque hoy no es parte de la banca dominicana. Pero más que eso, Manuel, ¿cómo, no importa, ¿cómo eso hizo que pila de gente perdiera su dinero, perdiera su casa, perdiera sus cosas? No era el mayor. Oficialmente no era el más grande, era el tercero. Era el más grande. En ese momento no era el más grande. Nos enteramos que era el más grande cuando quebró. Oh my God. Es que había doble contabilidad. Y detallazo, todo esto que acabamos de hablar va a salir. No. ¿Por qué no? Porque mi intro tuvo mal y tú lo vas. No tuvo mal. Oye, está bien. Estamos corridos todavía. Está bien, seguimos, señores. Esto es en vivo, ¿eh? ¿Seguro? Sí, dale. Ok, genial. Entonces, tú acabas de decir algo muy importante también. Y es que en proporción al país en donde ocurrió el hecho, Yes. es el fraude más grande en la historia. Correcto. 15% del Producto Interno Bruto desapareció. O sea, si la gente tiene contexto, sabrá que tanto es eso, pero eso es mucho. Pero vamos a decirlo en dinero. ¿Cuánto era en dinero? En dinero, estamos hablando de casi 80,000 millones de pesos. Jesús santísimo. ¿En qué año? Aquella tasa de cambio. Estamos hablando de 2003. 2003. Tenía que estar como al 30, creo que el dólar. Exacto. Entonces, ahora viene el episodio completo. Que disfruten, siéntense cómodos y siéntense de verdad porque no les da un infarto. ¿Cuál sería la forma más apropiada de comenzar este cuento? Yo simplemente quiero saber cómo comenzó todo. Si tú quieres, vamos a ir al principio. Cuando se fundó el banco. El banco se funda en 1986. Wow. El primer año que se funda, ellos terminaron ese año con 6 millones de pesos como capital. Ese era el capital de Baninter el día que se fundó. Bueno, el año que se fundó. Ok. 6 millones de pesos. Y después de ahí el banco comenzó a crecer y a crecer, igual que ocurre con la mayoría de los bancos aquí. O sea, al final, en aquel tiempo todavía más, somos una economía pequeña, no existían muchas opciones en el mercado financiero y el que tenía capital para poner un banco generalmente le iba bien. Ok. Porque no hay mucha competencia. Es Claro. un mercado bastante reducido por una cuestión de que tú necesitas mucho capital para poder hacerlo. Y Baninter comienza en ese año, en el 86. Después de ahí, el banco comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y llega un punto, poco tiempo después de que se fundara, menos de 10 años, que ellos comenzaron a reportar pérdidas. Un banco, estamos diciendo, prácticamente recién fundado, comienzan a reportar pérdidas y comienzan a perder dinero. Al día de hoy, si un banco comienza a reportar pérdidas, ¿qué harían las autoridades? Cerrarlo. Revisarlo. Claro. Ver qué está pasando. Si hay que capitalizarlo, lo capitalizamos. Y si no, pues se tumbó. Ya en estos días pasó algo parecido. Sí. Un banco estaba teniendo problemas y las autoridades lo cerraron sin ningún problema. Está bien. De hecho, existe una forma de tú voluntariamente decir, yo estoy teniendo problemas, me voy a salir del negocio. En aquel momento no existía esa alternativa, pero tampoco las autoridades hicieron mucho al respecto. Y el banco siguió perdiendo dinero y siguió perdiendo dinero y siguió perdiendo dinero año tras año, cada vez más cantidad de dinero, hasta que llegamos después al año 2003. Pero interesante, o sea, el banco perdía dinero, pero crecía en activos, Claro, por significativamente. Por supuesto. No, y que ellos tenían una muy buena campaña de publicidad constante. O sea que la gente no sabía que estaba perdiendo dinero. No, todo lo contrario. De hecho, Es el banco más sólido. esa es la cuestión. El recuerdo Lo que más, se vendía. Exacto. El recuerdo más grande que la gente tiene de Baninter es aquella campaña con un pelotero famoso Claro. en la que él salía, hey, ¿cómo estás? Yo estoy sólido como Baninter. Ajá. Lo chistoso es que en ese mismo año, en el que Baninter quebró, a ese pelotero lo metieron en un lío por asuntos de dopaje y demás. Ay, Dios mío. Efectivamente, los dos estaban igual de sólidos. Ninguno de los dos estaba sólido, pero estaban igual de sólidos, efectivamente. Y sí, ¿qué pasa? En el 2003, cuando el banco quiebra, ahí es cuando se comienza a destapar todo. Cuando la sociedad comienza a darse cuenta y dice, pero espérate,
¿Y qué pasó con mi dinero? ¿Y qué es lo que esta gente estaba haciendo con mi dinero? Pero espérate, que el banco quebró es como que ahora mismo me llega una notificación en Twitter de que el banco quebró. Claro. No, Pero como- tenemos que contar un poco de cómo llegamos a que el Esa es banco la quiebre. cuestión. Exacto. Claro. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Llegamos al año 1994, ¿verdad? Ahí es donde se determina que el fraude había comenzado. ¿En qué consistía el fraude? ¿Qué es lo que estaban haciendo la gente de Baninter? Estas son informaciones oficiales, ¿eh? Aquí no nos estamos inventando nada, aquí no es de que Luis Daniel dijo nada por el respecto. Estas son informaciones de reportes oficiales, hay un informe del Banco Central, del mismo Banco Central, se llama como Informe de Expertos sobre la Crisis Financiera Bancaria de la República Dominicana, donde se detalla todo con lujo de detalles, lo que hicieron las autoridades, lo que dejaron de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. 1994. Comienza el fraude. ¿Cuál era el fraude? Dentro de la contabilidad del banco, ¿verdad? Porque aunque en aquellos tiempos las autoridades no tenían un control tan fuerte como el que tenían hoy en día, No había una supervisión como ahora. sí existía una cierta supervisión. No como ahora, pero existía cierta supervisión. Entonces Baninter tenía que reportar a las autoridades unos estados financieros. Baninter reportaba efectivamente, pero tenía una doble contabilidad. ¿Qué significa? Que tenía unos estados financieros que él sí enseñaba a las autoridades y tenía otros que solo guardaban para ellos. Usted imagínese como que usted tiene dos negocios. Usted tiene un negocio que vende paletas, que usted se lo ofrece a todo el mundo, y usted tiene otro negocio que tal vez no vende paletas, sino algo un poco menos legal, que usted decide no enseñárselo a todo el mundo. Ok. Entonces, si alguien pregunta y usted sabe que es de confianza, usted tal vez se lo enseña. Pero usted no anda diciendo que usted vende la otra cosa por ahí, usted vende Claro. paletas. Exacto. Ok. Y este es mi negocio, yo vendo paletas. Entonces, Baninter tenía sus estados financieros bien, que las autoridades podían ver y decían, este banco está perfecto. Y sus otros estados financieros paralelos, a los que constantemente le iban mandando dinero. La trama era la siguiente. Baninter crea una especie de banco ficticio que se llama Interbanco. Y esa es la contabilidad paralela, Ok. Interbanco. ¿Qué hace Baninter? Que era un banco, o sea, no era un banco real No, que la no, gente no. podía ir a una sucursal, sino No, no, era no. un banco como a nivel de constituir una empresa. Exacto. Ok. Exacto. No era un banco que existía. No era como que yo podía depositar mi dinero en Interbanco. Exacto. Ok. Ni tampoco era una entidad jurídica. O sea, no era una empresa registrada, nada por el estilo. Wow, simplemente le llamaban por ese nombre y ya. Exacto. Y entonces, ¿cómo se compensaba esto? O sea, ¿quién le transfería a quién Exacto. Exacto. si no era una empresa? Yo deposito mi dinero en Baninter. Ok. Los dueños de Baninter ven mi dinero. ¿Y qué hace un banco con tu dinero? Lo reinvierte, ¿no? Se lo presta a Lo otra persona. presta, ajá. ¿A quién le prestaban el dinero? A A Interbanco. Y Interbanco, ¿dónde depositaba su dinero? En el bolsillo de ellos. En Baninter. Claro. Pero, ¿Qué? Entonces, en el estado financiero de Baninter, tú lo que veías era, Baninter hizo un préstamo, ¿verdad? Eso es un activo que tiene el banco. Baninter tiene un activo, es un préstamo que tiene Interbanco, a una tasa de interés muy bajita. ¿Y dónde Interbanco tiene ese dinero? Lo tiene depositado en Baninter. Entonces, a los ojos de las autoridades, nunca pasó nada. claro. Ya. Porque Pero- el dinero salió y entró. Exacto, pero tú tienes un crecimiento de activo porque tú tienes una Exacto. cartera de crédito creciendo y al mismo tiempo tienes un activo en efectivo Güey, creciendo. güey. En español. Ok. O sea, eso que tú acabas de explícalo, decir, y trata de decirlo en español. Ellos estaban sacando el dinero del banco de tal forma que las autoridades no veían que el dinero estaba saliendo. Es como que yo soy el banco, tú eres mi clienta, pero tú no existes. Yo te inventé a ti. Gladeline no existe. Entonces yo te presto a ti dinero, que es mentira porque tú no existes, y tú depositas ese dinero en mi banco, Ya. pero tú nunca exististe. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Sí. En los estados financieros del banco nunca salieron del banco. Los tiene Gladeline, Sí. que es clienta de mi banco. Claro. Pero Gladeline no existe. Ya. Entonces yo utilizo ese dinero de Gladeline para lo que yo quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese proceso de transferir dinero de Baninter a Interbanco y después de Interbanco depositarlo en Baninter se va haciendo cada vez más frecuente y más frecuente y más frecuente. Interbanco crece, crece, crece y Baninter crece también, pero no a la Claro. misma velocidad. Porque el crecimiento de Baninter se convierte en préstamos a Interbanco. Llega un punto en el que esa contabilidad paralela a Interbanco, que las autoridades no están viendo, se vuelve más grande que el banco en sí. Ok. Pero al final no tiene dinero porque el dinero está en Baninter. Exactamente. Simplemente en libro, o sea, en contabilidad. Exacto. ¿Qué le permite eso a Baninter? Como no son ellos los que tienen el dinero, sino que es esta otra entidad ficticia, esta otra entidad ficticia de repente hacía una transferencia internacional y le traspasaba el dinero a un banco internacional, que está a mi nombre, que soy el dueño del banco. Ujú. Entonces yo, como dueño del banco, con el dinero en un país cualquiera, que no es República Dominicana, vengo aquí y compro una compañía. Compro un periódico, por ejemplo. Y ese periódico es mío. A mí nadie me puede preguntar, no, ¿de dónde se sacó ese dinero? De mi banco allá afuera.
Ok. Y ya, se acabó. Los famosos paraísos fiscales. Así que le dicen, ¿no? Así que le dicen. Sí, a lo que tú no tienes que pagar impuestos. Pero, Ajá, o sea, que no son- importa, en este caso no importaba dónde sea que tuviera el dinero. En este caso no. No importaba. Esa es la cosa, esa es la cuestión. O sea, si hubiera sido Baninter que mandaba el dinero a un banco extranjero, se viera raro. Porque Sí, claro. esta gente claramente están haciendo algo ilegal. Ujú. Pero como era un cliente de Baninter, el que estaba mandando su dinero afuera, Claro, eso es como que yo cojo un préstamo hoy en el banco X y yo cojo ese dinero y lo mande para mi cuenta de Nueva York, exacto, correcto. del Sí, Chase tal cual. Bank. Y Correcto, ya, Chase Bank no le importa porque Sí. yo sé. Y yo ese dinero lo saqué de un préstamo que me hizo el banco X. O sea que exactamente. está todo legalizado. Yo debo ese dinero. Exactamente. Entonces, a través de este sistema de sacar dinero del banco, prestárselo a Interbanco transferirlo a una cuenta internacional, los dueños del banco se estaban haciendo muy ricos. Porque con ese dinero que tenían afuera venían aquí, compraron casas, compraron vehículos, compraron compañías, compraron periódicos, canales de televisión, todo lo que ustedes se puedan imaginar lo Sí. compraron. E incluso yo tengo entendido que Baninter como banco también compró algunos activos. Sí, correcto. Correcto, sí, el banco también tenía Que no es lo ideal. sus inversiones. No. De hecho, es chistoso lo que tú estás mencionando. Porque en este informe que menciono ahorita, el informe de expertos de la crisis financiera de bancos de República Dominicana, dice... Estos son los expertos que hicieron el informe hablando. Dicen, a nosotros nos llama mucho la atención que para los tiempos en los que se estaba haciendo este fraude, los dueños del banco y los principales accionistas y directivos tenían un estilo de vida como muy llamativo, estaban muy en los medios, todo el mundo sabía que ellos tenían muchísimo dinero, todo el mundo conocía sus fortunas, todo el mundo veía que, por ejemplo, el banco, habían rumores ya, porque la gente se estaba como dando cuenta de que el banco no estaba yendo bien. Y el banco de repente saca una campaña pagándole a un pelotero famosísimo, diciendo, no, nosotros estamos sólidos. Y los expertos dicen, todo esto pasando, a mí me llama la atención. O sea, si yo veo que todo esto está ocurriendo de repente, que un grupo de gente se hizo billonaria y que son los más ricos del país y que el banco de repente como que comienzan a importarle los rumores de la gente diciendo que estamos teniendo problemas, yo digo, déjame por lo menos chequear. Sí. A ver si es verdad que están teniendo problemas, porque tal vez no los tienen, pero por lo menos yo me quito eso. Y las autoridades no chequearon nada. Y eso está en el informe escrito del Banco Central. Wow. O sea, eso es increíble. Cuando yo leí, yo dije, no, pero... Qué relajo. A la clara. Y lo publicaron así mismo. Exacto, Ok, exacto. entonces el banco compró un reguero de cosas, los dueños del banco están, a la clara son millonarios. Entonces, ¿qué pasó después? Ok, importante. Baninter tenía graves problemas. Año 2003. Ya Baninter, ellos se dan cuenta que no conseguían captar tantos depósitos como antes. Ya la gente como que ya no confía tanto, la campaña con el pelotero no está funcionando tan bien. Y ellos dicen, bueno, ok, sí es verdad, necesitamos dinero. Banco Central, ¿nos prestas? Banco Central dice, no. En ese tipo de situaciones, y Manuel lo sabrá, en el mercado financiero, cuando yo tengo un problema así de liquidez, mi primera alternativa es buscar que otra gente que sí tenga dinero me compre. Y ya, si tú tienes dinero y te sobra, ya me falta dinero, cómprame, deposítame el dinero y ya yo me salgo de esto y tú resuelves el problema. Ellos buscaron eso. Ellos buscaron que el Banco del Progreso, ¿se acuerdan del Banco del Progreso? Sí, claro. Slightly. Ajá. Ellos buscaron que el Banco del Progreso los comprara. Y comenzaron esas negociaciones. Ah, sí, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasa? En el proceso de comprar una compañía, tú pides los estados financieros y tú haces tu debida diligencia, que es el tú ver que todo esté bien y que lo que tú estás comprando es lo que tú estás comprando. El Banco del Progreso, en ese proceso de hacer la debida diligencia, se da cuenta de que Baninter, ¿verdad?, tiene activos por 22,000 millones de pesos, pero que en un libro financiero hay un supuesto interbanco que tiene 55,000 millones de pesos en activos. Y dicen, espérate. No, pero... Ay, ay, ¿Qué es lo que ay. está pasando aquí? Porque esta empresa que es parte de cliente del banco es más grande que el banco. Exacto, aquí hay un manco. Aquí hay algo que a mí no me está cuadrando, entonces el Progreso lo hace público. Y ahí es cuando ya todo se va a pique. Ahí es cuando las autoridades tienen que intervenir y dicen, no, pero espérate, Baninter, ¿qué es lo que está pasando? Como que Interbanco, todo el mundo cae preso, comienzan a embargar activos y hay un problemazo. gente? Ese es el asunto. ¿Qué hacemos con la gente? Toda la gente que tenía su dinero depositado en Baninter. Los 22,000 millones de pesos que estaban en Baninter, porque eran activos del banco. ¿Qué hacemos con ellos? Esa es la cuestión. En aquellos tiempos, la ley monetaria y financiera que tenemos hoy en día no era la misma. Hoy en día tú tienes cierto seguro. Si tienes depósitos por debajo de cierta cantidad, tú estás cubierto por el gobierno, no hay ningún problema. En aquellos tiempos no. En aquellos tiempos esa ley todavía no estaba en vigencia. O sea, yo tenía que confiar con mi corazón en los bancos. Sí, ¿verdad? exacto. Ay, Dios mío. Exacto. O sea, no existía como que ese respaldo del gobierno de que tú vas a Claro. hacer eso. Y no era tan normal que los bancos quebraran tampoco.
hasta hace poco, hasta los 2000, no era tan normal. Entonces era como que, bueno, ¿Y por yo voy a qué, poner ¿y mi por qué dinero la ahí. gente usaba los bancos en esos tiempos donde nada más como que ¿Cómo así? respaldaba? Bueno, pero es que eso era lo normal. Ahora tú lo ves como algo relevante porque ha pasado la historia, pero antes de ahí, ¿tú me entiendes? Antes, esto no era un tema de conversación antes de que pasara todo esto. Como que si mi dinero está seguro o no. Claro, exacto. Eso es como la gente que tiene dinero en la cooperativa ahora mismo. Hay gente que tiene hoy, en el 2023, dinero en una cooperativa por confianza, pero tú no tienes un aval. En las cooperativas no tienen un aval como tienen los bancos, que el Wow. Banco Central te respalda con 1%. Bueno, entiendo ya. Y las cooperativas Ya. son mutualistas. Eso es importante también. ¿Qué? Sí. O sea, si yo deposito mi dinero en el banco me debe. O sea, esto es un acuerdo entre el banco y yo. Yo abro mi cuenta de ahorros y meto 100 pesos. El banco me debe a mí 100 pesos porque son míos y los tiene el banco. Ellos me los deben. Y por lo general te pagan una tasa de interés, pero eso depende mucho de las condiciones del banco, etc. En una cooperativa, si yo deposito mi dinero, la cooperativa a mí no me debe nada. Yo soy socio de la cooperativa. Exacto. En el momento en el que yo me vuelvo cliente de la cooperativa, soy socio. Si la cooperativa quiebra, a mí no hay que devolverme nada, O sea, nadie me pero- debe Claro. nada. Cuando tú dices que no te debe Vamos a nada hacer un porque gran tú eres- paréntesis entonces. Cuando tú dices que no te debe nada porque tú eres socio de la cooperativa, es que en teoría no te debe nada, pero te va a devolver tu dinero si es una buena cooperativa. No. No, porque lo que pasa es que vamos a decir que tú compras acciones, ¿eh? Exacto. Cuando O sea, tú entras dinero en una ¿Y en qué cooperativa, momento yo recupero mi dinero? Mi pregunta. Para cerrar el paréntesis. hay un orden de prioridad. Si una vaina quiebra, si una institución financiera quiebra, tú tienes primero que resolver a la gente que tú le debes. Eso es lo primero. Ajá. Porque si yo me declaro en bancarrota, en la definición de bancarrota es yo no puedo pagar mis obligaciones financieras. Entonces yo primero tengo que ponerme de acuerdo con la gente a la que yo le debo. Pero yo, cliente de la cooperativa, a mí la cooperativa no me debe nada. Claro. Porque yo soy Ya. socio de la cooperativa. Entiendo. Entonces, Ok, primero... pero entonces retomando a Baninter, Ya. que este paréntesis, culpa mía, lo siento. No, Vamos a un tranquilo. episodio de cooperativa. claro, eso viene. Ok. Entonces, Baninter. banco quiebra. ¿Cómo hacen para devolverle el dinero a la gente? El banco quiebra. El gobierno no tenía la responsabilidad de hacer nada. Esa es la cuestión. Pero entonces, antes de seguir hablando de la quiebra, después de tantos años que la supervisión ha sido negligente, ¿por qué ahora, en el 2003, entonces vamos a decir que deciden cerrar el banco? O sea, ¿qué cosas pasaron ahí? Mira, aquí ya entramos en un terreno conspiranoico, porque no hay una solución concluyente a por qué de repente al gobierno le importaba que Baninter estuviera en números rojos y llevaban años sin importarle. La teoría principal, y que para mí me hace más sentido, es que hubo un cambio de gobierno y entiendo que tal vez hubiera tenido otro tipo de intereses que no estaban necesariamente relacionados con el círculo social de Baninter y no les importó tanto que el banco estuviera en malas condiciones. Eso puede ser una opción. Hay otras alternativas, hay otras teorías que dicen que tal vez fue algo un poco más personal, pero no hay una solución concluyente a por qué de repente a las autoridades les importa. Lo que sí es cierto es que Progreso hizo una denuncia pública. Ok, O sea, y ya hay una presión mediática exacto, que ya. había que tomar acción de alguna manera u otra. No, y en el momento en el que Progreso hace la denuncia pública, aunque la institución, aunque yo como supervisor no haga nada, si ya yo dije que Manuel es mala paga, ya nadie le quiere prestar a Manuel. Claro. Sí. Si yo dije que un banco está teniendo problemas con el dinero, La gente va a sacar el dinero. exactamente. Que Entonces, es tipo un corralito. aunque pudiera ser mentira, aunque yo no compruebe nada, si yo tengo suficiente fuerza en lo que yo estoy diciendo, eventualmente eso va a derivar en un problema. ¿Qué pasa? En el caso de Baninter, sí, la verdad, Baninter sí estaba teniendo problemas. De Claro. hecho, ellos mismos lo reconocieron. Necesitamos que nos compren. Y Progreso, cuando lo va a comprar, dice, no, yo no te voy a comprar. Porque ¿qué es Interbanco? Y porque tiene 55 mil millones de pesos en activos. A mí no me está haciendo sentido. Entonces, quiebra Baninter. Baninter, Progreso lo hace público, las autoridades dicen, espérate, ¿cómo va a ser? De repente, el banco está cerrado. Todo el que tenía su dinero en Baninter lo perdió. Estamos hablando de un banco que públicamente era el tercer banco más grande del país. Wow. Públicamente. Ok. 22 Representa mil mucho. millones de activos. Claro. Después nos dimos cuenta, cuando Baninter quebró, que no era el tercer banco. Era el banco más grande del país. Si tú sumabas los 22 mil millones de pesos que tenía Baninter y los 50 y tantos mil millones que tenía Interbanco, superaba con creces el primero y el segundo lugar. Wow. O sea, Baninter era el banco más grande y por mucho. Y de repente ese dinero pues quedó huérfano. O sea, se perdió. El que tenía su depósito no tenía forma de recuperarlo. Esencialmente sí tenían forma porque al final, si el banco se liquida y venden todos sus bienes Exacto. y todos sus activos, a ti te devuelven una parte. La cosa es, ¿realmente el banco tenía suficiente activos para devolverle dinero a todo el mundo? El informe del Banco Central, el informe de expertos de la quiebra del banco, me da mucha risa el nombre porque es como que, buscamos un grupo de gente para que investigue esto y estas fueron las conclusiones. Un documento... Nosotros lo hicimos mal. Exactamente. Esa fue la conclusión. Exactamente. Dios mío. Ellos dicen, en el día de Baninter, el Banco Central gastó casi 80 mil millones de pesos en cuestiones de recapitalización, gestionar la venta del banco, los activos, etc. De todo eso, se estima que en una buena circunstancia se recupera el 25%. ¿Y qué pasaba con otro 75? No había suficientes activos para devolverle dinero a todo el mundo.
Entonces había que tomar una decisión. Había que tomar una decisión. Dejamos que el 75% de la gente que tiene dinero en el banco lo pierda con la repercusión social que eso puede tener, Y la económica. gente saliendo de acá y económica, Claro. o devolvemos el dinero, que tiene sus propias repercusiones económicas. También. Porque Claro. ¿cómo La vamos tuvo. Exacto. Fuerte. ¿Cómo devolvemos el dinero? Gobierno, finanza pública. El gobierno necesita de repente una gran inyección de dinero. Tenemos 3 opciones. Número 1, aumentar impuestos. Partimos de que la gente no tiene dinero. ¿A quién le vamos a cobrar impuestos? Y es que eso es lento. Exacto. Y es Ahora progresivo. un año ahí. La declaración de la renta no es por ahora, no nos funciona. Ajá. Número 2, buscar un préstamo. Hicimos esa opción. Esa opción se exploró. Cogimos un préstamo con el FMI. El FMI nos ayudó a pasar una gran parte del trago amargo. La número 3 es la emisión monetaria. Es aumentar la cantidad de dinero circulando en la economía. Imprimir dinero. Exacto. Imprimir dinero. Que no necesariamente tiene que ser imprimir dinero. Pero para que la gente entienda, así. imprimir Puede ser dinero. que el Banco Central tenga unas reservas y digan, bueno, vamos a utilizarlas. Como vamos a apretar el botón de emergencia, ¡fum! Sacamos todo este dinero a la calle. Entró el dinero del FMI en circulación en la economía. Eso ya de por sí genera una inflación, porque es dinero que antes no estaba en República Dominicana y que de repente está. Entonces genera inflación. Oferta y demanda ahí. Exacto. Y después entra parte de inyecciones del Banco Central. Y ahí es que la inflación ya se dispara. Todo el mundo que vivió en aquellos tiempos seguro se acuerda. Todo se puso carísimo. Claro. La tasa de cambio bajó muchísimo. ¿Por qué baja la tasa de cambio? Imagínense que en el mundo entero tenemos $5. En el mundo entero hay $5 y tenemos 5 pesos. ¿Cuál sería el cambio uno por otro? 1. 1. De repente tenemos 10 pesos. ¿Cuál sería el cambio? Pero seguimos con los mismos $5. ¿Cuál sería el cambio ahí? 2-1. 2-1. Si aumentamos mucho la cantidad de pesos, el tipo de cambio siempre va a tender a subir de precio. Que fue justo lo que pasó. ¿Qué fue justo lo que pasó? Si de repente hay muchos pesos dominicanos en la economía, porque aquí lo que se usa es el peso dominicano, entonces la tasa de cambio va a tender a dispararse. Sí, pero yo tengo que hacer un paréntesis, señora. Y para eso que yo estoy en este programa, para hacerme pasar por la persona que no sabe. Yo estoy en mi 5º trimestre nada más, ¿ok? ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que si el problema de nosotros es que no hay dinero? O sea, estamos diciendo que se fue un 15% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces imprimir más dinero o simplemente generar más Claro. dinero para reemplazar eso que Claro. falta Es una buena genera pregunta. inflación? Eso no debería generar inflación. Claro. Debería generar equilibrio, como que nada pasó. Es una muy buena Estoy pregunta. totalmente de acuerdo. Wow, Tiene, brillante. tiene mucho sentido tu Brillante. pregunta. Es verdad, Pero tiene una totalmente. explicación Ay, qué lógica. bueno. Mira, vamos a pensar lo siguiente. Tú tienes dinero depositado en el banco, ¿verdad? Tú tienes tu cuenta bancaria ahora mismo. No me tienes que decir de cuánto dinero tienes, no hay problema. No sé mucho. Y tú tienes tu dinero ahí. Pero ese dinero no es dinero que tú estás gastando. Es dinero que está encerrado en el banco. Claro, y una parte en certificado, por ejemplo, también. Claro, puede ser una parte de certificado. Y esencialmente tampoco está encerrado en el banco porque el banco se lo prestó a alguien más. Ok. Pero hay dinero que está ahí. De repente, lo que nosotros hacemos es que te damos dinero a ti y tú no lo tienes depositado en el banco porque tu banco no existe. Entonces, es dinero que tú tienes en tu mano con la capacidad de gastarlo. Y si a eso te lo suma que la gente no tenía mucha confianza en la idea de que De dejar, de dinero en el banco. dejar tu dinero claro, quieto. porque después de ahí yo hubiese sacado de todos los otros bancos. Vamos a sacarlo Ya, todo. Claro. ok. Ustedes lo que me están diciendo es que el tema fue que todo el dinero que tiraron a la calle, entonces estaba literalmente en la calle porque no había lugar más seguro que el colchón de mi casa. Claro. Sí, Pudiéramos decir. Diferencia sí, de antes, exacto, donde o sea, la gente lo tenía ya guardado, entonces no había tanto dinero en la calle. esa sería una forma sencilla de explicarlo, totalmente, 100%. Ok. O sea, obviamente la gente sí lo tenía en el banco, porque no es como que todo el mundo va a tener, si tú tenías 5 millones de pesos, tú no lo vas a No, sacar. claro. Pero sí, o sea, la gente está buscando qué hacer con ese dinero y eso esencialmente genera inflación. Ok. Esa es la cuestión. Que vamos un breve paréntesis también ahí para explicarlo con cosas que ya hemos hablado aquí en otros episodios que quizá la gente también lo ha visto. Es lo mismo cuando se hace la disminución de la TPM. Sí, exacto. Cuando se correcto. hace Eso fue lo desembolso de primero que encaje pensé. legal. Correcto. Exacto. O sea, es el mismo efecto que tiene. Lo que pasa es que ahora fue una cantidad de dinero extremadamente grande que sí estaba disponible en la calle. Claro, el ejemplo del encaje legal, por ejemplo, es un dinero que existe. Es dinero que está en el Banco Central. Y que lo que el Banco Central hace es que dice, ok, ahora pueden gastarlo. Y esa opción de ahora pueden gastarlo es lo que hace que aumente los precios. Porque es Claro. como que, bueno, sí. Sí. Ahora de repente la gente está comprando más cosas, entonces vamos a oferta y demanda. Si Claro. la gente está comprando mucho, vamos a ponérselo más caro a ver si no dejan de comprar. Y si no dejan de comprar, pues seguimos subiendo el precio hasta que nos dejen de comprar. Y eso es lo que genera inflación. Pero sí, entonces tenemos el problema. El gobierno, al final, ante el problema social que hubo, pues préstamo del FMI, vamos a sacar dinero a la calle, vamos a devolver el dinero a todo el mundo. ¿Había mejores formas de hacer esa devolución? Eso yo te iba a preguntar. ¿Qué tú opinabas? Es probable, es probable. Se hizo una devolución completa, al 100%.
A todo el mundo. A todo el mundo, sin excepciones. Estamos hablando de que si maybe tú tenías una cuenta en el extranjero vinculada con Baninter, te iban a devolver tu dinero. Si tú tenías una cuenta de 15 millones de pesos, te devolvieron tu dinero. Y todo eso se hizo de un fuetazo. Claro. Hoy en día la regulación financiera, no tengo el número exacto en mi cabeza, pero creo que anda sobre $500,000 que tú tienes asegurado. Ya, lo subieron y lo hablamos. Está cerca de 2.5. Tenemos mucho dinero en la calle. Salimos de la pandemia, ¿verdad? Recientemente. Sabemos que tuvimos un periodo de alta inflación. Todo el mundo sabe que los precios se pusieron carísimos recientemente. Todo el mundo estaba quilladísimo porque todo estaba carísimo y todo estaba subiendo muy rápido. ¿Qué hizo el Banco Central? Subió la tasa de política monetaria. ¿Por qué hacen eso? Para tirarte un incentivo de que no saques tu dinero del banco, sino que al revés, todo lo contrario, que tú busques un certificado para tú invertir, etc. Esa es la lógica. Si yo consigo que la gente prefiera tener su dinero depositado, el dinero no está en la calle y pues reducimos la inflación porque la gente no tiene dinero para gastar. Tu dinero invertido. En el caso de Baninter era extremo, porque tenía la tasa de cambio disparada, tenía un reguero de dinero en la calle, estamos hablando de 20,000 y pico de millones de pesos, una locura. Y el Banco Central tuvo que gastar 70 y pico de miles en toda la operación, muchísimo dinero rodando por todos lados. El Banco Central dijo, ok, ahora ¿cómo yo hago para recoger todo este dinero? Y sacaron una serie de certificados especiales que daban tasas de hasta el 50% de interés. Dios mío. Mucha gente se hizo de mucho dinero ahí. 50% de interés. Yo tengo recuerdos de profesores de economía cursando yo materias de economía, de ellos diciendo como que, en verdad, yo entendía que se podía hacer el proceso de una forma mejor, pero si me estaban ofreciendo un 50% de interés... ¿Cómo no? ¿Cómo no aprovecharse por todo? Claro, o sea, ya. O sea, si yo fuera gobernador no lo hubiera hecho, pero si me están ofreciendo un 50%, y hubo mucha gente que hizo mucho dinero. Claro, obviamente. Claro. Porque si de repente el Banco Central está ofreciendo un 50% de interés, mucha gente deposita su dinero y la inflación se desploma. O sea, es obvio, un negocio de... Y la gente hacía filas en el Banco Central porque habilitaron una ventanilla especial y te tenías que ir físicamente a hacer tus transacciones. Me imagino que así mismo entonces se disparó la tasa de los préstamos, ¿no? Exacto, sí. O sea, la tasa de referencia, no hay cálculos porque para esos tiempos no existía la tasa de política monetaria. ¿Qué? No pero era. entonces Eso era como lo que yo no estamos sabía. hablando de los 1800. Exacto. Hace 20 años, literalmente. Yo eso no lo sabía que no existía en ese momento. Cuéntanos cómo funcionaba. Tasa de política monetaria comienza enero de 2004. Ay, Okay. Dios mío. Justo después de todo eso. Exacto, que nos damos cuenta de que el sistema financiero necesita cierto orden. Entonces, parte del orden es, vamos a hacer un sistema de política monetaria que tenga un instrumento principal, que es la tasa de política monetaria. Entonces, tú lo que me dijiste, le devuelven el dinero a la gente y está todo bien. Y es como que nada pasó. O sea, ¿dónde estaban las consecuencias entonces reales? Cayeron presos. El banco se embargó. O sea, las autoridades financieras tomaron posesión de los bienes que tenía Baninter, de todos los activos, los edificios, demás. De hecho, una avenida principal de aquí, de la capital, hay una oficina grandísima de un banco rojo. No, pero podemos decirlo. Churchill con 27. Sí. Yo pensé que era el banco que te iba a decir. No. No. Esa sucursal que está ahí, que era de Baninter, eso era emblemático Sí, en ese momento. Esa era la sucursal central de Baninter. Ese banco decidió entonces... La compró. Compró. Eso es parte del dinero que el Banco Central pudo recuperar para después comenzar a pagar deudas. Que ahora hay una disputa que se vendió muy barata, que no se vendió bien, no sé qué, pero bueno. Hay una plaza comercial también, Podemos mencionarla. Nuevo Centro, Centro, que era una oficina que Baninter estaba construyendo, estaba en construcción. Esa va a ser la oficina financiera más moderna de la región, una chulería. Y hubiese sido todavía la más moderna, por lo menos en República Dominicana. Fácilmente. Este momento. Probablemente. Pero entonces, la consecuencia de la que yo te acabo de preguntar no son a los culpables, sino la consecuencia que sufrí yo como persona que tenía mi dinero en el banco, que entonces tal vez el Banco Central me devuelve a mí el 100% de lo que yo perdí, pero eso genera una devaluación. Una devaluación por otro lado. O sea, tú me estás echando agua en la cubeta, pero la cubeta ya se pichó. Esa es la Entonces, cuestión. ¿cómo la gente, aunque hubiese recuperado el 100% de lo que perdió, cómo la gente sintió la crisis que generó la quiebra de Baninter? La cuestión aquí es, ¿qué hubiera sido peor? Yo darte a ti tu dinero y que tal vez los precios te suban de precio, pero tú tienes tu dinero ahí, o yo no darte tu dinero. ¿Qué hubiera causado una mayor crisis? Se entiende, o por lo menos se entendió en aquel momento, que la crisis social que hubiera sido que el tercer banco del país quiebre y que toda esa gente se quede sin su dinero, No me lo imagino. hubiera tenido un impacto social y económico más grande. Revueltas en la calle, tal vez. No la sabemos. recuperación hubiese sido más lenta, según mi opinión, súper mía. O sea, República Dominicana no fuera lo que República Dominicana si no se hubiese hecho eso. Y pudiera haber habido hasta un problema democrático. Claro. O sea, la gente desconfiando de las autoridades. Claro. ¿Para qué yo voto para un gobierno si no me resuelven? Entonces optó por devolver el dinero. Como dijimos, se pudo haber devolvido mejor. Sí, o sea, sí, claro. el proceso de devolución pudo haber sido más efectivo. Pero se optó por devolver el dinero.
Y efectivamente eso causó una crisis. Y a mí, por ejemplo, como depositante, me devolvieron mi dinero, pero todo subió de precio. Entonces, como que la capacidad que yo tenía de comprar cosas ya no era la misma. Disminuyó bastante. Yo me volví más pobre, pero me volví menos pobre que si no me hubieran devuelto mi dinero. Economía conductual. Exacto. At its finest. Exacto. Literal. En su punto. Exacto. O sea, yo prefiero pensar que tengo mi dinero de vuelta y que todo subió de precio y que no tiene que ver conmigo, a que las cosas siguen igual, pero yo no las puedo comprar. Que es exactamente el mismo escenario, pero la gente no lo siente igual. Sí, claro. Es cierto. Eso es súper interesante. Si yo te doy a ti 50 pesos, ¿verdad? Tú vas a estar feliz porque te lo regalé. Sí. Pero ¿qué pasa si yo te digo que yo le di 100 a Galadelin? Ya, me molesto. Problema. Claro. Sí. Problema. Pero al final tú recibiste 50 pesos. Claro. Y esta es la parte social, que cuando tú haces una política económica de ese nivel, tú tienes que pensarla. ¿Cómo la gente va a reaccionar a esto? Claro. Sobre todo la gente que no tenía ahorros en este banco y se vieron sufriendo toda esta consecuencia económica que hubo en ese momento. Piénsalo de esa manera. Es cierto. Eso es cierto. Eso es un O gran yo punto. que tenía, por ejemplo, un préstamo en dólares para mi empresa. Yo no tenía nada que ver con esto. Yo no tenía dinero en ese banco, pero ahora el dólar se me triplicó. Claro, pero exacto. ¿Y qué dejamos, por ejemplo, a la gente que tenía que ahorraba en dólares? Y que de repente el dólar pasó de estar al 30 o al 15 que estaba en aquel tiempo hasta el 50. Yo me volví más rico de repente. Claro. ¿Y qué pasa si yo de repente cambio esos dólares a pesos y lo invierto en un certificado del Banco Central al 50%? Ya yo vivo de eso. Wow. Hubo gente que corrió con mucha suerte. Claro. Indirectamente, sin nunca haber puesto un peso en Baninter, hubo Literal. gente que pudo sacar muchos Hay beneficios. mucha gente que hizo eso. Claro, también porque tenían el conocimiento y entendían como Exacto. el paso a paso de lo que iba a pasar. Entonces, ¿la inflación a cuánto se dispara? ¿Tú tienes ese número? ¿Tú sabes? No lo tengo. Aunque mentira, espérate. Tenemos Sí lo todo tengo. aquí. Ay, Dios déjame ver. mío. Solo hay que buscarlo. Y entonces tengo varias dudas, pero voy a esperar a que Luis busque lo que tiene que buscar primero. Pero tengo dos interrogantes que la estoy agarrando desde ahorita. No lo tengo, mentira. Está bien, pues tenemos otra tarea pendiente. Emma, si usted no nos está viendo desde YouTube, vaya a YouTube para que nos vea en YouTube, que en YouTube está el número en la pantalla justo ahora. Ok, Excelente. entonces, las varias preguntas, dudas que tengo. Uno, aclárame. Tengo entendido que el famoso anticipo viene del dinero que se necesitaba recaudar Sí, wow. para esa época. Es cierto, a mí se me pasó totalmente. ¿Qué pasa? El gobierno, con este deuda del Banco Central, ¿verdad? Cogemos dinero prestado al FMI, el Banco Central asume las deudas de Baninter, llegan a la conclusión de que solo pueden recuperar el 25%, hay que conseguir el otro 75%, porque si no nos quiebra el Banco Central. Y ahí sí es feo. Claro. Si es feo que te quiebre Baninter, imagínate si te quiebra el Banco Central. Dios. Tremendo. Entonces tenemos que recapitalizarlo. Y el gobierno necesita dinero para poder hacer eso. ¿Qué se nos ocurre? Vamos a hacer una reforma fiscal. Necesitamos aumentar los ingresos, que es la clásica. Si necesitamos más dinero, pues vamos a cobrar más impuestos. Y ahí nace el anticipo, que es, en esencia, un anticipo del impuesto sobre la renta, que es lo que decíamos al principio del podcast. Tú recuerdas que, bueno, no podemos subir impuestos porque cuando viene a ver el pago de impuestos a fin de año. Exacto. Claro. Ahí fue que lo recordé. Y en eso, yo qué sé, le pasa algo a alguien por no tener dinero. ¿Qué haces? Vamos a hacer un anticipo. Ajá. Tú me vas a pagar por adelantado el dinero del año que viene. El dinero que tú vas a generar el año que viene, tú me lo vas a pagar adelante. Claro, ¿qué es lo que pasa con el anticipo? Que después nunca se quita Ajá. y con el paso del tiempo se vuelve parte del presupuesto ya de Estado. O sea, Sí. el Estado se acostumbra a tener este flujo de dinero adelantado y ahora mismo si tú lo quitaras sería muy traumático Sí. porque tú le estarías quitando una gran parte de su dinero al gobierno, a pesar de que en un escenario a largo plazo es un dinero que el Estado nunca tuvo, porque supone que es un anticipo que yo estoy haciendo, Claro. Sí. pero en realidad sí lo tienen. Y que un dinero que yo me atrevo a pensar que es mucho más productivo que lo tenga yo en mi pequeña empresa, Sí. echando para adelante, a que lo tenga tú. Claro. Muy probable. Quiero pensar, ¿verdad? El anticipo es un préstamo sin interés que el Estado te obliga a darle. Y eso es todo otro episodio, porque de verdad, qué tema, señores. Ok, voy con la otra duda, abriendo ahí un punto final. La otra pregunta es, ¿cómo podemos evaluar, como de manera general, la consecuencia que tuvieron los otros bancos con esto? Porque entonces me imagino a la gente desconfiando en gran medida de los bancos que realmente estaban en ese momento, Sí, por la ineficiencia del Estado de fiscalizar como que la situación. claro, totalmente. Y eso que tú mencionas es sumamente interesante porque Baninter quiebra y Baninter era el tercer banco más grande del país. Pero esa idea de que de repente Baninter estaba en problemas, pues como que comenzó a alarmar a la gente y dijeron, pero espérate, déjame ver si mi banco también tiene problemas porque ahorita yo me quedo sin dinero y me pasa como a la gente que tenía el dinero en Baninter y la gente comenzó a sacar dinero de los bancos. Y las autoridades comenzaron a chequear en el informe de los expertos expertos. de cosas. Dicen, miren, el gobierno, el Banco Central o la Superintendencia de Bancos, una autoridad, puso a todos los bancos a hacer una juramentación
diciendo que ellos no tenían ningún tipo de cuenta de contabilidad paralela ni nada por el estilo. ¿Y ya? Un papel escrito ahí. No, pero ríanse. Hubo un banco, Bancrédito, que no lo hizo. Ellos se negaron a hacer la declaración jurada. Y entonces el gobierno dijo, pero espérate, mijo. O sea, fírmame el documento, claro. Por favor. Si tú no me lo estás firmando, por algo es. Y dije, vamos a averiguar por qué es que este muchacho no me quiere firmar el documento. Efectivamente, tenían una doble contabilidad. Ok, pero ¿y cuál era la consecuencia de firmarlo y que sea mentira? O sea, de verdad, le hubiese salido más... Nunca lo sabremos. ¿Cómo que nunca lo sabremos? ¿No lo dice en el documento de los expertos? Esencialmente, no, claro que no. O sea, el documento de expertos dice el gobierno, una institución que controla instituciones financieras del gobierno, puso a todos los bancos a firmar esto. Y Bancrédito no lo firmó y Bancrédito resultó que sí tenía una doble contabilidad. Pobre Bancrédito. Por culpa de Baninter. Y hubo... No, señores, miren, esto es serio. Hay mucha gente que la pasó mal. Sí, es cierto. Hubo un tercer banco, el Banco Mercantil, que ellos no tenían una doble contabilidad, pero ellos no tenían esa robustez financiera. Y cuando la gente fue a retirar su dinero, entraron en un problema y tuvieron que ser adquiridos por otro banco. Pero sí, varios bancos cayeron. No fue solo Baninter. Baninter fue el causante. Pero eso generó una corrida bancaria. La gente se volvió histérica con sentido porque si el tercer banco quiebra, imagínense el tercer banco ahora mismo y quiebra. Y te dicen, no, Manuel que tenía su dinero en el tercer banco más grande del país no tiene su dinero. Yo tal vez no tengo mi dinero ahí, pero no cualquiera se pone nervioso y sale a buscarlo. Claro, aunque sea, yo llamo a mi agente bancaria y yo digo, hey, ¿cómo está la cosa ya? Dime. Todo bien, tú tienes empleo todavía, te están pagando bien la nómina. Claro. Eso, hay un efecto reputacional que lo hablamos en algunos episodios de emprendimiento también, de ese tipo de negocio que es muy, muy clave para los bancos. Que ese es otro factor en favor del hecho de que el gobierno devolviera el dinero. El factor reputacional del sistema financiero. No, que el sistema financiero se hubiese colapsado. Señores, pero se nos está quedando algo muy fuera. Sí. Muy, muy, muy fuera. Y es la deuda que tenemos todos. Claro, ¿no? Yo estaba de camino para llegar ahí, porque ya le pagamos a todo el mundo está bien, ya la economía se estaba mejorando, pero ahora hay que pagar ese dinero. Exacto. Cuasi fiscal porque es casi relacionado con el gobierno. Pero el Banco Central es una institución separada. Entonces, es cuasi fiscal porque es casi del gobierno, pero no es del gobierno. Pero vamos a darle contexto a la gente. Vamos a explicarle cómo llegamos ahí. Ok, es eso mismo. El Banco Central dice, ok, vamos a asumir las deudas de todos estos bancos porque vamos a gastarnos casi 80,000 millones de pesos, que fue el gasto total en resolver ese problema. Entonces, el Estado asume el costo de todo esto y cuando toma control de los activos de Baninter, contratan expertos, parte de lo que hicieron en el documento, y los expertos hacen una evaluación y dicen, bueno, de todo lo que tenía Baninter, nosotros entendemos que si lo comparamos con los 80,000 millones de pesos que ustedes gastaron, ustedes pueden recuperar, si venden todo, un 25%. Wow. Y todos los demás nos quedó de deuda. Que eso es deuda, que parte de eso el FMI nos ayudó, nos dieron ese financiamiento, y es una deuda que le queda al Banco Central. A día de hoy, de hecho, ustedes ven los reportes del Banco Central y hay un apartado que te va diciendo algunos activos de Baninter que todavía quedan pendientes de liquidar. Dios mío. Que no se han encontrado rumbo. Lo que pasa es que también, imagínese que usted embarga un banco ahora mismo y el banco tiene una serie de computadoras. El año que viene va a salir otra. Y después otra. Y eso se va que si usted no la vendió el año que lo tomó, pues. Entonces, hay unos activos que es difícil venderlos. Por eso es que los expertos del documento dicen en el mejor escenario 25%. Claro. Porque hay cosas que ustedes no van a poder vender. Y efectivamente. Entonces, toda esta deuda pasa a ser una deuda del Banco Central que todos nosotros debemos de pagar eventualmente y que nos ha pasado al Estado. Incluso en una de las conferencias que vimos, me acuerdo que don José comentaba que a su entender, que también es economista, de que pasemos esta deuda cuasi fiscal a una deuda del gobierno. Sí, totalmente. Totalmente. Hace todo el sentido del mundo. Porque al final no es únicamente una cuestión de esa deuda de Baninter. Ustedes ven hoy en día y el Banco Central sigue emitiendo títulos de deuda. O sea, el Banco Central sigue emitiendo bonos, sigue emitiendo letras y demás. Exacto. Y eso es... el candidato, ya presidente de Argentina, el día 10, dice que eso es emisión monetaria futura. Eso es dinero que en un futuro el Banco Central va a tener que devolver a la calle. Claro. Porque ahora mismo lo tienen retenido y van pagando intereses, pero en algún momento van a tener que devolverlo. ¿Qué va a pasar cuando eso pase? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? De más deuda. O de más deuda sería un buen escenario si el Banco Central consigue financiamiento, que es lo que está haciendo por el momento, conseguir más deuda para poder ir saldando, o emisión monetaria. Exacto. Imprimirlo. Claro, porque el Banco Central no cobra impuestos. ¿Quién le da dinero al Banco Central? El gobierno central. Y el gobierno central es quien cobra impuestos. Pero esa no es una deuda del gobierno central. Es una deuda del Banco Central. Ok. Entonces no es como que el gobierno puede decir vamos a subir impuestos para cubrir el déficit cuasi fiscal. Lo que sí haría sentido es vamos a ser sinceros,
vamos a hacer que esta deuda del Banco Central sea una deuda del Estado Sí. y que el Estado se incorpore a las deudas del Estado y vamos a trabajar con eso como el Estado trabaja con sus deudas. Claro. Pero me imagino que también hay todo un tema ahí de que, bueno, si yo hago eso, la deuda pública va a aumentar, hay un tema Exacto. político que hay un puede problema traer. con los indicadores. Que, exacto. De Exacto. que cuál por ciento del PIB que se usa para la deuda pública Sí. aumenta, ya eso políticamente no es tan atractivo para la gente. Pero Correcto. nosotros, yo creo que el aprendizaje aquí muy importante es que el costo para nosotros como dominicanos que ha tenido todo esto. Porque, ok, muy nice que yo tenga ese dinero ahí y me lo hayan devuelto. Eso me imagino que a la gente le hizo muy feliz, aunque perdió un valor adquisitivo. Pero el que tiene un poco de contexto económico sabe de que al final todo es un ciclo. Sí. Y fíjense, como quizá en el 2003 yo perdí mucho valor adquisitivo con mi dinero, pero si yo hubiese decidido esperar y yo entiendo cómo funciona un poco la economía, yo sé que en el 2000, bueno, yo proyecto, porque no es que yo sé, o sea, las cosas también hubiesen podido salir mal, pero en el mejor de los escenarios se supone que ya 2004, bueno, nosotros no, pero 2006, 2008, la cosa ya iba a empezar a controlarse o a mejorar la economía. Sí. Claro, nosotros tuvimos un agravante adicional que fue la crisis del 2008 de Estados Unidos, Exacto. que podemos hacer todo un episodio también de esa crisis que me parece muy interesante, pero la cosa ha ido mejorando. Sí, correcto. Entonces, a pesar de todo eso que pasó, como quiera, nosotros cargamos con una deuda con esto, que nosotros como dominicanos no tuvimos nada que ver. Mis hijos, que quizás van a nacer en 5 años, van a tener que cargar con esa deuda también de Sí. una decisión que no... O sea, que tomaron un grupo de personas muy pequeñas, que hubo una mala supervisión de las autoridades, porque eso yo no lo voy a dejar de decir, que hubo mucha gente que se beneficiaron, pero que hoy en día nosotros vamos a cargar con eso durante los próximos años. Sí, sí, eso es Así cierto. como que nada está pasando. O sea, es una historia que hoy se ve muy interesante y hemos tocado mucho la parte de la parte positiva, de que salimos de esto, de que el país se recuperó y todo eso, pero nosotros estamos cargando con una deuda. Claro. Eso es como la gente que se endeuda muchísimo y tiene que coger una deuda grande para hacer una consolidación de deuda y tú duras 5, 6, 8 años pagando esa deuda por decisiones malas que tú tomaste en un momento, pero a Ahora. nivel nacional. Ahora, Ajá. me siento en plena confianza de jugar al abogado del diablo. Sí. Y sería muy interesante en otro episodio nosotros rendir cuenta de todas las políticas nuevas que salieron a partir de esa crisis, Claro. que me imagino que nos han salvado de problemas mayores. Sí. Claro, yo creo que sí. Y pudiéramos tocar como por lo menos algunas importantes que yo sé que sí se han puesto en práctica después de esa crisis y que incluso, según he leído y escuchado, que hasta en Estados Unidos tomaron mucho de este aprendizaje para ponerlo en práctica en su crisis del 2008. Es que porque eso- que todo es algo que era O sea, nuevo. si tú me estás diciendo que la tasa política monetaria no era algo en ese momento, quiere decir que nosotros aprendimos mucho de ahí. Entonces, Claro. pudiésemos, sin hablar de manera como, tú sabes, emocional ni nada por el estilo, pudiésemos echar un cálculo, expertos, no yo, porque yo no prego todavía, pudiésemos echar un cálculo de realmente cuánto dinero se ha perdido o realmente se ha dejado de perder en base a eso. O sea, yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para que ese cálculo nos dé un dato un poco más real. Porque Me tal parece vez eso no interesante. pasó, pero indicadores pudieron, algún modelo de lo que sea pudo haber indicado que íbamos a perder más dinero 5 años después. Sí, Puede sí, ser. totalmente. Porque al final es eso. O sea, tú tienes tu país, ¿verdad? Tu país tiene un PIB de 100. Y de repente, de un día para otro, pasa de 100 a 85. Porque se robaron los 15 que quedan ahí. Si tú dejas eso así, ya tú sigues para adelante con tu 85. Pero tú puedes conseguir un préstamo, tratar de recuperar ese 15, que tal vez no consigas el 15 entero, pero un 5, ya tú estás mejor. O partes desde un punto para tú poder comenzar a reconstruir hacia adelante, más ventajoso que el que te dejaron originalmente. Claro. Entonces, es lo que decíamos. Al final, se pudo haber hecho la devolución de una mejor manera, Sí. pero es la alternativa, por lo menos que se ha presentado hasta el momento, hasta que alguien presente, no, pues debimos hacer tal cosa. Ajá. Entonces se la damos y decimos, sí, es verdad, usted tiene razón. Pero en lo que tenemos hoy en día sobre la mesa, esa era la mejor opción. Exactamente. Yo creo que hemos podido lograr sintetizar todo esto sin darle un matiz político ni un matiz de chisme, que creo que también es importante, aunque a veces a ustedes también les gusta que hablemos con un poco de chisme y eso, porque hay mucho. Y hay un libro muy interesante que explica toda la historia y en internet también hay muchísimo contenido que ustedes pueden buscar sobre la historia de Bannister. Pero creo que lo muy importante que logramos el día de hoy es que muchas personas que nos escuchan y que quizás son jóvenes o otros que no son tan jóvenes pero que nunca les interesaba el tema puedan entender de eso que pasó, que hoy no tiene un efecto tan significativo porque esa deuda casi fiscal nada más lo vemos 2 o 3 gente y todos los economistas, pero que fue lo que pasó y que tuvo un efecto significativo en la economía de nuestro país también. Entonces, Luis, la promesa va a ser la siguiente. Vamos a hacer un episodio que va a complementar donde vamos a hablar sobre qué medidas
se han tomado la supervisión bancaria para que esto no siga pasando. También cómo Estados Unidos pudo tomar de este gran problema de la República Dominicana en el 2003, qué pudo tomar para aplicar en su gran problema de la crisis inmobiliaria del 2008 y cómo esto ha evitado que otros bancos, otras instituciones quiebren a nivel mundial. Totalmente. Dale, cuando quieras. Muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos llegado al final de este episodio. Sí. Yo quisiera que ustedes que llegaron hasta aquí nos dejen en los comentarios si les interesó este tema, si les gustaría que hiciéramos algún otro episodio hablando de alguna crisis, como la crisis del 2008 o otra segunda parte de la crisis de Baninter. Y si a ustedes les gustó y aprendieron algo, aprovechen y comparten esto con sus amigos, familiares, que también creo que pueden tener este contenido y hasta pueden tener una conversación con ustedes después sobre todo esto. Así que hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo episodio.